presente video daremos solución a las diferentes preguntas que fueron abordadas en la clase de Ciencias Políticas. Esto con el fin de dar un breve reencuentro histórico acerca de la consolidación del Estado. Esto lo abordaremos desde cómo se consolidó el Estado moderno, posteriormente el Estado de Derecho y el Estado social de Derecho hasta nuestros días. La consolidación del Estado moderno se da a partir de la crisis del feudalismo, en la cual la sociedad empieza a hacer un proceso transitorio entre poderes. En un principio empieza el proceso de transformación de un poder pluralista, el cual se dividía entre la iglesia, los nobles con propiedad y los caballeros, entre otros, el poder. Luego recae en un poder dualista, en donde es el rey y los estamentos quienes tienen el poder. La característica de este poder es que estos tenían cada uno respectivamente su ejército y sus tributarios. Por su parte también encontramos, y por último a mediados del siglo XVI y XVII, por medio del Renacimiento, que este poder dualista había traído tantas guerras y tantos conflictos que en la sociedad empieza un proceso de reformar el poder, cambiándolo a un poder mononista, en el cual el poder se configura como una unidad, donde se establece como unas organizaciones de carácter general para todos los súbditos. Este poder mononista es el que nosotros consideramos el Estado moderno. Para analizar cómo surge el Estado de Derecho debemos pues tener un contexto. Primero debemos tener en cuenta de que hubieron antecedentes históricos en los cuales ya se venían reclamando pues algunos derechos o pues el reconocimiento de una persona individual, como lo fue en la Carta Magna en Inglaterra en 1215. Esta se hizo con pues un principio de igualdad, el cual pretendía limitar el poder que el rey ejercía pues en el pueblo. Por otro lado, debemos hacer énfasis de que paralelamente a esto se estaba consolidando el Estado moderno liberal, el cual tenía representantes contractuales como lo son Rousseau y Locke, que nos hablaban de un estado natural, en el cual el ser humano pues tenía dignidad, o también nos hablaban como principios de libertad. Estos se fueron atenuando más con el movimiento de la Ilustración y con el auge de que todo tenía que ser pues guiado por la razón. Con este principio de la razón se empiezan a crear unos consensos sociales en los cuales pues acuerdan la sociedad y pues también los gobernantes el hecho de cómo se va a limitar el poder. Teniendo en cuenta los precedentes como la Carta Magna y el Estado liberal, estos principios de igualdad, de libertad y dignidad pues tenían que ser reconocidos legalmente. Por esto se dan unos movimientos, como en Estados Unidos se dio la Declaración de Derechos de Virginia en 1779 y en Francia se dio la Revolución Francesa en 1789, la cual con las demás revoluciones burguesas consolidó finalmente el Estado de Derecho, dando también pie a la creación de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, la cual se establece, en fin, en contra de las monarquías absolutistas de Europa. Y pues algo a recalcar muy importante son pues la división de los poderes, creando la rama legislativa, ejecutiva y judicial, la cual se observan entre ellas para que pues ninguna limite el poder que tiene. Y por último pues está como que nace para garantizar los derechos fundamentales en base de la ley, pues consensuada por todos y de igual manera aplicada para todos, también pues incluyendo al gobernante. A raíz de esto, se busca implementar a través de movimientos sociales los derechos laborales que no existían para la clase opresora o para la clase obrera. Aquí es donde nacen las teorías comunistas que son lideradas principalmente por Marx. Tras las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de la crisis del 29, la cual comprende la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, se empieza a cuestionar si el Estado democrático en realidad funciona. Allí, como nos menciona el autor Sartori,
empiezan a aparecer los estados totalitarios, tales como los de Stalin en la Unión Soviética y en especial el nazismo, el cual fue el más importante y el cual derivó a la Segunda Guerra Mundial. Tras la gran devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial, se buscaron estrategias para crear la paz entre las naciones y también garantizar los derechos humanos. Es por eso que se crea lo que hoy conocemos la Organización de Naciones Unidas, ONU. Considerando las devastaciones que dejó la Segunda Guerra Mundial y el origen de la ONU, se consolida lo que hoy llamaríamos el Estado Social de Derecho. Este Estado Social de Derecho se consolida por medio de dejar y poner fin a los estados totalitaristas. Asimismo, proponer un Estado benefactor, el cual se encargue de promover y garantizar el desarrollo socioeconómico y el desarrollo de una vida digna para el hombre. Por su parte, gracias al Estado Social de Derecho, se consideran los derechos universales y alienables, los cuales se composicionan a partir de 4. Considerando los 4 derechos que se consolidan a partir del Estado Social de Derecho, se encuentran en un principio el derecho a la vida, el cual es el derecho fundamental y en el cual parten todos los demás derechos. Este derecho dice que la vida es sagrada y que ninguna otra persona puede elegir sobre la vida del otro. Posteriormente tenemos el derecho internacional humanitario, en el cual se caracteriza por la libertad. Este tiene como fin proteger la libertad de cualquier ser humano, pues en este está consolidado y establecido el Estado que hoy conocemos. Asimismo se encarga de reducir la violencia y de contraatacar las diferentes guerras que se encuentran. Por su parte, encontramos los derechos económicos, culturales y sociales. En estos podemos encontrar el derecho al trabajo, el derecho al sindicato, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y por último podemos encontrar el derecho de participación. En este se procura en el mismo Estado Social de Derecho, se procure y se vigile que la misma democracia sea totalmente transparente y que siempre se pueda vigilar con el fin de que se llegue a consensos totalmente justos. La primera constitución que incluyó los derechos sociales fue la de Weimar en Alemania en el año 1919. Sin embargo, hay que aclarar que este no se consolidó como un Estado social de derecho. Los países que consolidaron un Estado social de derecho fueron los siguientes. Francia, que con la Constitución de 1946 en el artículo 1 se consolida como una república social. Alemania, que con la Constitución de 1948, especialmente en el artículo 20, se consolida como un Estado de derecho republicano y social. España, con la Constitución de 1978, que en el artículo 1 se consolida como un Estado social de derecho, demócrata y social.